Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @MXNoticias y @Raimundo Tenorio, además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. Los productores de maíz del noroeste del país protestan porque el gobierno federal no responde a su llamado de auxilio frente a la catástrofe agrícola que anticipan se registrará en el país por el riesgo de la quiebra de miles de productores, aumento en costos de producción, caída en los precios del mercado, entre ellos un descenso del 24% en los futuros del maíz y de 37% en el del trigo, la apreciación del peso y el aumento de 131% en el precio de los fertilizantes en el año 2022. Por la guerra que usted sabe ocurrió en Rusia y Ucrania. Son algunas de las causas que explican esta crisis, por lo que vamos a conversar, y le agradezco de antemano esta entrevista, a José Cacho, vicepresidente de comercialización del Consejo Nacional Agropecuario. Buenas noches, don José. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta conversación y me gustaría que pudiéramos empezar por ubicar a nuestra audiencia por qué los productores entraron en esta tormenta perfecta, es decir, he hecho una introducción respecto a los costos, pero la audiencia, ¿cómo lo ve traducido esto en esta crisis actual? Bueno, efectivamente, como ya lo mencionaste al principio, hay una caída en los precios en los futuros, una revaluación del tipo de cambio, que ha provocado que los futuros, los precios del maíz, no solo en México, en todo el mundo hayan caído de manera dramática. Y adicionalmente, también como lo afirmaste, el incremento de los costos para el agricultor es muy importante. Las razones por las que en México estamos viviendo una situación mucho más compleja que en otros países es porque no se tomaron las previsiones que sí se tomaron en otros momentos. Por ejemplo, cubrir los precios. Se pueden tomar coberturas de futuros, como se había hecho durante mucho tiempo a través de la bolsa, es decir, alguien se puede comprar una especie de seguro, aquí es una cobertura de precios, para amarrar un precio conocido en un momento en que el precio está en una situación, digamos, cómoda para el comprador o para el vendedor. Eso no se hizo en esta ocasión, se dejó todo al mercado, se dejaron todos los precios, lo que se llama spot, es decir, precio de mercado sin coberturas, y esto ha provocado que antes de la pues los productores reciban, que implica tener un seguro de precios como se hacía en el pasado. Sí, don José. Es tal vez la principal causa de la crisis. Sí, don José, en esto que introdujiste muy bien, que es que antes sí se tenía este mecanismo de protección a los precios, corresponde al esquema de la agricultura por contrato, y si no la quieres explicar, por favor. Sí, así es. La agricultura por contrato existió durante mucho tiempo como una evolución de una serie de programas que vinieron después de que se firmó el Tratado de Libre Comercio, y todos estos programas servían como una especie de compensación ante las desventajas que tiene el campo mexicano contra el norteamericano. Habiendo un mercado totalmente abierto, se tomaron algunas decisiones. Entre ellos estaba la agricultura por contrato, que además incluía, además de un apoyo para los agricultores, que no para los compradores, esto tiene que quedar muy claro, para los agricultores se les daba un apoyo para comprar las coberturas, que son los seguros de precio, y adicionalmente existía lo que se llamaba el ingreso objetivo. Es decir, que si el precio de mercado estaba por abajo de ese ingreso, entonces el gobierno compensaba para el agricultor el precio. Esos programas desaparecieron y ahora los agricultores básicamente están sujetos a los precios que se presentan en el mercado. Y nada más para poner una referencia y para que tenga una idea del auditorio, en Estados Unidos existe este tipo de programas de comercialización y de ingreso objetivo, y los norteamericanos invierten $9,000 millones nada más en programas de comercialización cada año, para asegurar que los agricultores tengan una especie de paracaídas en casos de crisis como lo que estamos viviendo, mientras que aquí se desaparecieron esos programas. ¡Qué barbaridad! José, el Consejo Nacional Agropecuario ha advertido que las cosechas ahí están ya. ¿De cuántos millones de toneladas estamos hablando?
y si estas, en el avance que han tenido de negociaciones, van a ser recibidas y pagadas a lo que piden, que cuando menos sea el precio de garantía. Bueno, solamente hablando de Sinaloa, que es la que ha sido más mediática, la cosecha más mediática de maíz de Sinaloa, solamente ahí son 6 millones de toneladas. Pero si consideramos el maíz, el sorgo, el trigo, que está no solamente produciéndose en Sinaloa, sino también en Sonora, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Baja California, podemos llegar fácilmente a los 10 millones de toneladas, de los cuales solamente se están apoyando 1,5 millones a través del gobierno federal por Segalmex y también el gobierno estatal, y exclusivamente en Sinaloa. Entonces, el resto de los productores en el país pues están quedando desprotegidos de este tipo de programas de apoyo. José, además, bueno, habría que sumar también ya la desaparición de la financiera rural, pero en este momento entonces de presentarse estas pérdidas, como lo has mencionado, altos costos en la siembra de fertilizantes, semillas, y ahora bajos precios, altas tasas de interés, además, el quien te está escuchando seguramente dice, bueno, pues yo no voy a ver el resultado de ello hasta que me siente a comer tortillas y algunos otros derivados de maíz. Eventualmente, ¿cómo pudiera impactar esto a los consumidores finales? Bueno, en realidad aquí la cadena específicamente la cadena de la tortilla es muy compleja. En realidad, quien produce y vende la tortilla pues son las pequeñas tortillerías que todos conocemos, que se encuentran casi en cada esquina del país. Entonces, ese precio de la tortilla tiene un componente que es el maíz, pero del total del precio de la tortilla, el maíz representa solamente el 30%, el resto son otros costos derivados de energía eléctrica, en fin, todo lo que tiene que ver con gastos fijos, sueldos, salarios, rentas y demás. Entonces, aunque sí puede haber un efecto, pero realmente va a ser sobre menos de la tercera parte del costo total o del precio total de la tortilla. Eventualmente eso se podría llegar a ver, y eso es una decisión de las tortillerías, no es decisión ni del agricultor, ni del industrial, ni del comercializador del maíz, sino exclusivamente de la tortillería. Claro. José, y como sabes, bueno, pues el Poder Ejecutivo anunció hoy por la mañana que buscarían imponer un arancel a la importación de maíz blanco genéticamente modificado. ¿Cómo afecta esto o cómo beneficia a los productores que están reclamando justamente esto? Bueno, el arancel se puede aplicar y por lo menos lo que se entendió en la entrevista del señor presidente, habló de aranceles a países con los que no se tienen tratado. Bien. No se puede aplicar un arancel a los países con los que tenemos tratado porque inmediatamente estamos violando las condiciones de dicho tratado. Sin embargo, tampoco es un asunto tan relevante. Del total del maíz que se importa a México en un año, apenas probablemente el 3% es maíz blanco. Entonces, no es un factor realmente que vaya a afectar de manera relevante ni los precios ni la comercialización del maíz en México. De los más o menos 18 millones de toneladas que se importan a México, prácticamente el 90 y tantos % es maíz amarillo, que se usa principalmente para el sector pecuario y para el industrial, pero no para el consumo humano. Entonces, no va a ser un tema que afecte de manera relevante, simplemente sí va a ser una nueva limitante en términos de comercialización, es decir, va a haber una opción menos, pero que en este momento no es de gran impacto. Sí, José, no puedo desaprovechar entonces la oportunidad de preguntarte, justamente en términos del maíz amarillo, el decreto del pasado mes de febrero y esta solicitud de llamado a conversaciones por parte de Estados Unidos y ahora Canadá para resolver esto de los organismos genéticamente modificados. ¿Ustedes qué horizonte de expectativas tienen al respecto? Sí, se nos quedó ahí un poquito pasmada la pantalla, pero bueno, déjeme decirle que en ese sentido, justamente Canadá y Estados Unidos denunciaron el establecimiento de conversaciones con México porque México está justificando no importar maíz genéticamente modificado, que porque esto afecta a nosotros, a las personas, lo cual incluso no ha demostrado México en estas mesas de conversación que en realidad haya investigaciones científicamente que lo comprueben. De ahí de que opiniones como las del Consejo Nacional Agropecuario, en voz de José Cacho,
Otros analistas y especialistas, incluso biotecnólogos, afirman que no hay pruebas contundentes de que afecten los organismos genéticamente modificados a la alimentación humana. Por ello es de que la participación de líderes como el Consejo Nacional Agropecuario y empresarios están también al pendiente de estas negociaciones, porque si en estas negociaciones de perderse la razón con respecto a que hay una afectación a la alimentación humana, entonces las sanciones pudieran ser muy severas. Por eso es que vamos a estar cerca de lo que ocurra de este fenómeno de denuncia de este panel de controversias en los Estados Unidos. Ahora bien, con respecto al maíz blanco, solamente déjenme agregar a las opiniones de José Cacho que los granos que están por entregarse, lo que solicitan los agricultores es que cuando menos se les cubra el precio de garantía, que está casi en 6,000 pesos. Y dado justamente los precios actuales a nivel internacional, bueno, pues están muy por debajo de ese nivel. Regresamos con José para finalmente en esta conversación. José, finalmente, entonces, el Consejo Nacional Agropecuario, ¿cuál es su horizonte de expectativas con respecto a esta controversia de los organismos genéticamente modificados? Bueno, nosotros en el Consejo Nacional Agropecuario siempre hemos pensado que cualquier decisión de esta naturaleza debe ser basada en ciencia. Y de acuerdo a la información que existe a nivel global, no hay ninguna prueba, ninguna evidencia de que el maíz genéticamente modificado, después de ser utilizado durante más de 30 años, provoque algún daño a la salud. Ahora existe esta controversia que está en este momento en las consultas y puede pasar a un panel en el Tratado de Libre Comercio, que puede tener implicaciones muy fuertes. En mi opinión, pues va a ser muy difícil que México pueda demostrar este tipo de productos generan algún daño a la salud, porque hasta el momento ninguna investigación seria científica lo ha podido comprobar. Y por otro lado, es cierto que en México el maíz, a diferencia de otros países, la mayoría de los países en el mundo, pues tiene una connotación muy política y yo digo que a veces hasta cultural, religiosa, que implica una serie de posiciones ideológicas que nos llevan a estas situaciones, las cuales son entendibles precisamente porque es un asunto cultural. Pero desde el punto de vista científico, plenamente científico, no hay ninguna prueba y por lo tanto hay una altísima probabilidad de que si llegamos a un panel, se pierda ese panel ante los Estados Unidos y Canadá. Claro. Pues José, te agradezco mucho porque vamos a estar, si nos los permite, de la mano contigo para consultarte respecto a cómo va avanzando primero este asunto de la comercialización del maíz blanco y segundo, con respecto a estas consultas de estas diferencias con respecto a los organismos genéticamente modificados. Muchísimas gracias, José. En Cuentas Claras conversaremos contigo en próximas ocasiones. Estoy a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, pues los desafíos para agricultores del noroeste de nuestro país son enormes si tomamos en cuenta lo adverso de las condiciones que enfrentan, tal y como acabamos de escuchar la voz autorizada de José Cacho, vicepresidente de comercialización del Consejo Nacional Agropecuario. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.